La mayor parte del azúcar que se produce en el mundo proviene de la caña de azúcar, pero es muy difícil cosechar esta planta. Así que en general los agricultores queman los cultivos primero. De este modo se eliminan las hojas y se puede recolectar fácilmente la valiosa caña, que está llena de jugo dulce. La mayor producción de Estados Unidos se hace en el estado de Florida, donde el humo se ve a kilómetros de distancia. Creemos que entre 1 y 6 de las muertes que suceden en el sur de Florida son consecuencia de la quema de los cultivos de caña de azúcar. Lo mismo solía suceder en Brasil, que es el país con mayor producción de azúcar del mundo. Pero hace algunas décadas los agricultores aprendieron a cosechar la caña de azúcar sin quemarla. Entonces no se entiende por qué en Estados Unidos todavía se siguen quemando los cultivos. Pero sin duda no será fácil cambiar esta industria de miles de millones de dólares. Durante muchos siglos la caña de azúcar se cosechó a mano en todo el mundo. Quitar las hojas duras de la caña de azúcar con un machete llevaba mucho tiempo e implicaba un gran esfuerzo físico para los trabajadores. En cambio, con la quema el proceso era más rápido y económico para las empresas. Y ese método también ayudaba a librarse de plagas indeseadas como los insectos y las ratas. Pero hoy en día en Brasil la mayoría de los agricultores cosechan la caña de azúcar en crudo, sin quemarla. Y el método que utilizan se llama cosecha en verde. La caña se corta en trozos de este tamaño. Esto se hace mediante una cosechadora, que arroja pedazos pequeños de caña. José Leandro está a cargo de alrededor de 32.000 hectáreas de caña de azúcar en San Pablo. Con una cosechadora se obtienen 1.000 toneladas de caña por día. Así que la máquina hace el trabajo de 100 hombres. Mediante esta sierra circular primero se corta la parte superior de la caña. Y un ventilador separa las hojas del tallo y luego expulsa los restos de la planta que no se necesitan. Esta es una caña, y estas hojas que se han secado se quitan de la caña durante la cosecha mecanizada y se arrojan al suelo. También se corta y se quita la parte superior de la planta, ya que luego se convertirá en materia orgánica y servirá para fertilizar el suelo. Los suelos de color rojizo de Brasil son secos y no contienen mucha materia orgánica. Así que las hojas ayudan a conservar el agua, los protegen de la erosión y hacen que tengan muchos nutrientes. El suelo ni siquiera se ve porque está completamente tapado. Las hojas secas que se quitan de la caña lo cubren. Por otro lado, la caña sin quemar conserva el preciado jugo durante más tiempo. Es impresionante ver cuánto ha cambiado la manera de cosechar la caña de azúcar. Antes los trabajadores tenían que usar un machete y ahora manejan máquinas enormes de gran tecnología. Tiago trabaja como director de agricultura en este campo. Está orgulloso de los cambios que se han hecho, pero José y él reconocen que también hay desventajas. Una de las desventajas de no quemar los cultivos de caña de azúcar es que se presentan más enemigos naturales, como algunas plagas. Estas tienen un gran impacto en el rendimiento de la cosecha y aparecen cada vez con más frecuencia. Muchos agricultores deben utilizar pesticidas para evitarlas. Además, la caña sin quemar también es más difícil de procesar porque contiene más impurezas y residuos de hojas. Así que las fábricas tuvieron que elaborar químicos nuevos para hacerlo. La industria se tuvo que adaptar a los cambios en la forma de cosechar. También debimos empezar a incluir una enzima, ya que los residuos de la caña de azúcar sin quemar contienen mucho almidón. Primero se tritura la caña y luego se muele en molinos. A continuación se extrae el jugo de la pulpa y se purifica. Luego se hierve y se reduce a un jarabe. Y por último se centrifuga para separar los cristales de azúcar. En una parte del proceso se utiliza el fuego. A las fibras residuales que se extraen de la caña se las llama bagazo y se queman en un incinerador en la planta. Pero el azúcar no es lo único que se elabora en Brasil. Más de la mitad de la caña que se cosecha se utiliza para fabricar un biocombustible llamado etanol. Y esto ha sido un incentivo clave para detener la quema de los cultivos. El etanol se puede elaborar a partir de la caña y es un combustible renovable, a diferencia de otros tipos de combustibles como los fósiles. El etanol es menos contaminante que la gasolina y emite un 62% menos de dióxido de carbono. Pero esto es cierto solo si no se queman los cultivos de caña de azúcar. El gobierno de Brasil comenzó a invertir en la producción de etanol en 1975, cuando se disparó el precio del petróleo. En unos años,
Brasil podría convertirse en el mayor productor de etanol. La producción de caña de azúcar se triplicó en solo una década. El segundo pico de producción fue en la década de los 2000, cuando el gobierno invirtió en vehículos de combustible flexible que podían funcionar solo con etanol. Desde la década de los 70, la cantidad de tierra utilizada para el cultivo se quintuplicó, principalmente en el estado de San Pablo. Pero cuanta más tierra se utilizaba, más quemas se producían. Y esto hacía que el etanol brasileño se vendiera poco en el mercado internacional, ya que muchos países querían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2002 el estado de San Pablo promulgó una ley que establecía que los agricultores tenían un plazo de 3 décadas para dejar de quemar los cultivos. Y esto se cumplió de forma gradual con la ayuda de nuevas políticas, la financiación del gobierno e inversiones extranjeras. Así que la ley fue eficaz. Para el año 2014 el 90% de la caña en San Pablo se cosechaba en verde. En la actualidad Brasil es el segundo mayor productor de etanol del mundo y en 2023 produjo más de 8.000 millones de galones. El principal productor es Estados Unidos. La verdad es que no es fácil lograr cambios como este, así que una de las cosas que ayudó a detener las quemas fue hacerlo de forma gradual. Sin embargo, todavía se queman los cultivos en muchos de los países con mayor producción de caña del mundo, como India y Tailandia. Y esta práctica también es frecuente durante los meses de invierno en el estado de Florida, donde operan grandes empresas azucareras como US Sugar y Florida Crystals. Así que los ciudadanos que viven cerca de los campos de cultivo suelen ver enormes nubes de humo desde su jardín. El humo no desaparece en todo el día y llega a muchísimas casas. Las columnas de humo son tan grandes que aparecen en las imágenes satelitales. El estado emite más de 8.000 permisos para quemar cultivos cada temporada. La mayoría de las quemas se producen en una zona rural del condado de Palm Beach conocida como The Glades. No están permitidas en los días ventosos. Pero sí lo están cuando hay solo una brisa que se dirige hacia el interior del condado, ya que el humo se aleja de las zonas más pobladas donde viven los habitantes con mayor poder económico. Durante el verano no se producen quemas, y fue en esa época en la que Richie Goodgame y su esposa compraron su casa. Nos sentíamos muy a gusto con nuestra nueva casa. Pero se volvió un infierno. Fue una locura. Llamé a la línea de emergencia porque creí que se estaba incendiando una casa. No sabía qué estaba pasando. Al cabo de 2 años la esposa de Richie, que se llama Naomi, empezó a tener ataques de asma. Es difícil probar que son consecuencia de las quemas de cultivos, pero la pareja no cree que sean una coincidencia. Ese humo dañino ingresa a mis pulmones. Y también a los de mi hijo y los de mi esposo. Incluso a los de mi perro. Pero no solo nos afecta a nosotros, sino que llega a todas partes. Según la Agencia de Protección Ambiental, los habitantes de The Glades son los que más riesgo corren de tener asma en todo el país. Mira este video que filmé desde mi casa. Esto fue hace 5 minutos. Yo lo único que espero y que pido es que el viento sople hacia el oeste. Porque si va en esa dirección el humo no entrará a nuestra casa. No puede ser que pase el tiempo y esto siga sucediendo. No sé por qué nadie lo detiene. Todos los incendios liberan gases tóxicos y otras partículas. Algunas de esas partículas tienen un diámetro de 2,5 micrómetros, que es 30 veces menor que el de un cabello humano. Por eso pueden penetrar en los pulmones e ingresar al torrente sanguíneo de una persona. Inhalar muchas de estas partículas puede causar problemas respiratorios y aumentar el riesgo de tener cáncer y enfermedades cardíacas. Un estudio de la Universidad Estatal de Florida reveló que existe una mayor concentración de esas partículas durante la temporada de quemas en invierno. Descubrimos que la cantidad de partículas pequeñas que se generan por quemar los cultivos de caña de azúcar es casi igual a la cantidad de partículas que emiten todos los vehículos en el estado de Florida. La industria azucarera estadounidense de $13.000 millones suele negar las acusaciones de contaminación. Los líderes afirman una y otra vez que su actividad no tiene ningún impacto en la calidad del aire, pero la evidencia demuestra lo contrario. Uno de los productores más grandes de Florida, la empresa US Sugar, publicó informes que muestran que la calidad del aire en The Glades es superior al promedio estatal. Pero como las quemas son localizadas y breves, los monitores de la calidad del aire no siempre llegan a registrar el humo. Sin embargo, los habitantes de las zonas donde se producen las quemas dicen que ven y sienten los efectos de inmediato.
Muchos estudios que se han realizado alrededor del mundo indican que inhalar concentraciones más altas conduce a una mayor mortalidad. Quisimos comunicarnos con US Sugar, Florida Crystals y la Cooperativa de Cultivadores de Caña de Azúcar de Florida, pero no obtuvimos una respuesta. Muchos agricultores de Florida ahora cuentan con máquinas similares a las que se usan en Brasil, pero las utilizan principalmente para cosechar la caña una vez que se han quemado los cultivos. Algunas veces deciden utilizar el método de la cosecha en verde cuando llueve, o cuando el día está demasiado ventoso. Pero las quemas siguen siendo la forma más utilizada porque son rápidas y reducen el uso de pesticidas. El objetivo de los agricultores es deshacerse de las plagas, reducir el uso de pesticidas y cuidar el suelo. Y a veces quemar los cultivos es la mejor opción que tienen para cuidar el medio ambiente. Otro problema que enfrentan los agricultores es que el suelo húmedo de Florida contiene mucha materia orgánica. Entonces, si agregan demasiado follaje, se puede dañar la calidad de los cultivos. El gran problema que tienen los agricultores de Florida es que el entorno no es el ideal para promover que la planta de caña de azúcar brote de nuevo después de la cosecha. Entonces podría decirse que esa es la diferencia más grande que existe entre el cultivo de la caña de azúcar aquí en el sur de Florida y la práctica en Brasil. Los entornos son distintos. A diferencia de Brasil, en Estados Unidos no hay una normativa que exija o incentive la cosecha en verde. Los agricultores que practican la cosecha en verde tienen plagas, y las plantas no vuelven a crecer como deberían. En otras partes del mundo el gobierno se encargaría de rescatar a estos agricultores. Entonces, si el gobierno estadounidense realmente desea que se empiece a usar la cosecha en verde, deberá brindarles una compensación a los agricultores si su cosecha fracasa. El gobierno de Estados Unidos subsidia la producción de azúcar, lo que genera un costo neto estimado para la economía de $1.000 millones cada año. Pero la mayoría de los subsidios se otorgan a grandes productores que se dedican a cultivos más populares como el trigo, el maíz y la soya. Y en Estados Unidos casi todo el etanol se produce a partir del maíz, por lo que no hay mucho lugar para la elaboración usando la caña de azúcar. Estoy segura de que ningún agricultor desea utilizar pesticidas o quemar los cultivos, pero la realidad es que no les queda otra opción. Mientras tanto, Richie siente que debe quedarse donde vive y luchar para que las cosas cambien. No quiero tener que mudarme por las quemas, porque no es justo. Alguien debe hacer algo al respecto. Esto no puede seguir así.